Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva, donde vamos a estar exponiendo lo que Adam Smith dice de la relación trabajo-capital en la riqueza de las naciones. Como comenté en otro video, los primeros párrafos de este capítulo, Adam Smith va a estar abordando la cuestión del aumento de la productividad. Luego de eso se va a abocar de lleno a discutir qué es lo que determina el nivel de los salarios de los trabajadores. Smith va a volver a esta idea de que en el estado primitivo el trabajador gozaba de todo el producto de su trabajo y no había propiedad privada ni de tierra ni de capital. Ahora dice que cuando aparece la propiedad privada de la tierra y del capital, se hacen deducciones. Dice, bueno, primero lo que hubo fue propiedad privada de la tierra y el propietario exige una parte del producto de lo que se produce en su tierra, o sea, la renta, y la segunda deducción es los trabajadores normalmente no tienen capital para comenzar el ciclo productivo, con lo cual alguien tiene dinero para darle sustentos y los materiales para que comiencen el proceso productivo. Y lo que se paga por eso, dice Adam Smith, es el beneficio. O sea, el beneficio es la segunda deducción del producto de trabajo. Si en capítulos anteriores discutíamos si Smith tenía una teoría del valor trabajo de los costos de producción, la realidad es que en los comentarios que hace acá al comienzo del capítulo parece quedar saldada la idea de una teoría del valor, en el sentido de que lo que agrega valor es el trabajo y tanto la renta como el beneficio se deducen de ese valor que produce el trabajador en su jornada de trabajo y van a ser retribuciones que se hace a la renta y al capital como beneficio. Es un capítulo que yo no quiero decir que es polémico, pero la realidad es que Adam Smith acá tiene comentarios en cuanto a la relación trabajo-capital que creo que son bastante claros. ¿Y por qué no digo que son polémicos? Porque me da la sensación que la polémica que podría aparecer en estas páginas no son consideradas en su época por Smith, sino que son producto de que Adam Smith posteriormente se lo puso en un lugar en el marco de las discusiones doctrinarias económicas, en las cuales parecería ser que tiene que ocupar algún tipo de lugar en esa ideología, con lo cual si dice algo a favor del trabajador y si dice algo a favor de los capitalistas, bueno, parecería que está tirando agua para un lado o para otro. Smith es ajeno a esas discusiones y está tratando de pintar un panorama de lo que él considera que sucede en la sociedad de su época, que es muy parecida a la nuestra en las relaciones sociales que se generan, y está discutiendo de fondo cómo se determinan los salarios. Lo primero que plantea es que los trabajadores quieren cobrar lo más posible, mientras que los patrones quieren pagar lo menos posible. La cuestión acá es que los trabajadores se organizan para elevar el salario, y esto Smith lo plantea, pero que hay una distinción entre los dos, hablando un poco de su época, de que los trabajadores tienen prohibido organizarse, mientras que las asociaciones de los capitalistas están permitidas por ley. Y que además, al ser menor cantidad de números, o sea, los capitalistas normalmente en una rama de la producción son menos, tienden a coordinarse más fácilmente. Después algunas menciones que hace Smith en cuanto a la relación capital-trabajo, diciendo que los capitalistas pueden resistir meses sin empleado porque tienen dinero, mientras que los trabajadores no pueden subsistir más de una semana sin empleo. Y después también él habla de que es evidente que los capitalistas se asocian y tienen un concierto tácito para no subir los salarios. O sea, que de alguna manera están complotados entre sí, dice, a pesar de que en muchos casos no lo reconozcan y no lo digan, para no subir los salarios. ¿Qué hacen los trabajadores? Dice, bueno, en última instancia recurren a huelgas como último recurso, que normalmente no tienen ningún beneficio y solo redunda en agitar más la relación capital-trabajo. Smith ahí tiene algunas frases en el sentido de que no van a llegar a nada, a buen puerto a través de las protestas, pero del otro lado dice que los patrones cuentan con el respaldo de las autoridades civiles para defenderlos. Así que de alguna manera, si uno leyendo estas páginas hace un análisis de lo que dice Smith, la realidad es que es bastante duro con los patrones y parecería estar en defensa de los trabajadores. Yo siempre recuerdo una frase de una carta que escribe Marx, un joven Marx, si no me equivoco, debe ser de 1850, donde él dice, yo no inventé la lucha de clases,
todo el conflicto planteado entre trabajadores y patrones capitalistas estaba planteado ya en la economía política. Obviamente Marx hace referencia a Ricardo, pero la realidad es que ya mirando en la riqueza de las naciones uno encuentra que el planteo de Smith es que los trabajadores quieren cobrar más y que los empleadores van a querer pagarle menos. Y que ya de por sí ahí hay un planteo de que esos intereses de alguna manera tienden a colisionar. Obviamente no usa ni la palabra lucha de clases, pero bueno, hay un planteo de que los intereses de la agrupación de estos, no quiero usar clases, sino grupos sociales, tienden a no coincidir. Y de fondo la discusión del capítulo es qué determina el salario, porque dijimos que Smith en el capítulo 7 decía, bueno, tenemos el precio natural y el precio de mercado gira en torno a este precio natural, pero lo que teníamos que discutir después es cómo es que se distribuye ese precio natural entre los distintos elementos de salario, beneficio y renta. Bueno, lo que hacen los capítulos posteriores es analizar el salario, la renta y el beneficio. Entonces, el salario, dice Smith, el hombre ha de vivir de su trabajo y los salarios han de ser por lo menos lo suficientemente elevados para mantenerlo, o sea, para que pueda vivir. Sin ello, sería imposible mantener una familia y la raza de esos trabajadores no pasaría a la primera generación. Por lo tanto, acá hay una idea de que aunque los patrones puedan ganar la disputa salarial, hay un nivel por debajo del cual el salario no puede caer, porque es lo que el trabajador necesita para subsistir. El trabajador debe ganar, y acá lo dice según un cálculo retomando a Cantilón, debe ganar al menos el doble de su sustento para criar una familia. Y hay todo un cálculo que hace Cantilón y que Smith se pone a discutir, de que la mitad de los hijos muere antes de llegar a adulto, entonces bueno, por eso se necesita el doble del salario. No, no me voy a meter, lo pueden ir a buscar, la realidad es que son cálculos muy a ojo, pero es interesante ver cómo están pensando estos autores, cómo tiene que ser de suficiente el salario como para que tanto los trabajadores como sus familias puedan reproducirse, porque en definitiva el trabajador va a tener hijos que posiblemente en el futuro vayan a ser trabajadores también. Por último, Smith habla de el salario mínimo no es una cuestión ética, sino funcional. Si los trabajadores no se reproducen, no habrá quien trabaje. Y de alguna manera es el mercado el que impone el propio piso, porque si los trabajadores no cobran suficiente para reproducirse, no van a tener hijos que van a ser futuros trabajadores y por ende lo que debería pasar en el futuro si es que los trabajadores actuales porque cobran poco no tienen hijos es que los salarios aumenten. Un poco la lógica del capítulo tiende por ahí. Las condiciones salariales determinan las posibilidades de hijos que tengan en el futuro y esos hijos determinan de alguna manera el mercado laboral futuro y la cantidad de oferta que va a haber laboral en ese mercado. Pero Smith no se queda solo ahí, porque lo primero que hace después de esto es relacionar que la magnitud, la cantidad de riqueza que hay en una sociedad no es lo que hace subir los salarios, sino su continuo crecimiento. Porque la asociación que hace Smith en cuanto a los salarios es que para que haya más y mejores salarios, tiene que haber capital que no sea utilizado por sus dueños, que se invierta en la producción y que se destine a salarios. Por ende, crece el capital, crece la demanda de trabajo, porque los capitalistas necesitan más obreros para expandirse. Esto genera que haya escasez de mano de obra, los patrones empiezan a competir entre sí para contratar y suben los salarios. En estos casos, Smith reconoce que la coalición de los patrones en cuanto a que los salarios no suban, no pujar por salud, porque suban, se rompe, porque hay una cuestión de mercado donde hay escasez de mano de obra y los salarios tienden a subir. Smith dice, los salarios están más altos no donde los países son más ricos, sino donde se enriquecen con mayor rapidez. Y ahí hace todo un análisis de los países de su época. Son párrafos bastante largos donde se pone a analizar la situación progresiva de la sociedad y pone el ejemplo de América del Norte. Dice que China está en un estado estacionario y que Bengala, Indias Orientales decadentes. Ahora los vamos a diferenciar, ¿no? ¿Por qué América del Norte es progresivo? Porque el capital está en crecimiento constante, hay demanda de trabajo que supera a la oferta, hay salarios altos y en aumento, hay una situación feliz y confortable del obrero y hay una población que crece muy rápidamente. Smith dice que se duplica en cada 20 o 25 años. Es impresionante
los comentarios que hace Smith de América del Norte en una situación donde, bueno, antes de publicar La riqueza de las naciones, todavía no se había dado la independencia completa, pero ya estaba el conflicto planteado. Unos años después se van a independizar las colonias en lo que es América del Norte, pero obviamente Smith no va a ver lo que va a pasar en el siglo XIX con América del Norte, que va básicamente a ser la región del mundo donde la expansión capitalista probablemente sea más rápida que en cualquier otro lugar, ¿no? Después da como ejemplo el estado de la sociedad china, la plantea como estacionaria. Básicamente lo que dice es el capital es estable hace siglos, hay oferta de trabajo que cubre exactamente la demanda, el salario es el mínimo de subsistencia, la situación es triste y precaria de los trabajadores y la población es estacionaria, dice. Y por último da el ejemplo de Bengala, Indias Orientales, donde dice que el capital está en contracción, la oferta de trabajo excede la demanda, los salarios están por debajo de los de subsistencia, la situación del obrero es de miseria, hambre y mendicidad, y la población se encuentra en un declive. Es una situación miserable, va a decir Adam Smith. Entonces hace esta diferencia de los tres estados de la sociedad y va a ir analizando a cada uno. Para citarlo, dice, es digno de notarse que durante un periodo de progreso, mientras la sociedad avanza hacia ulteriores incrementos de riqueza, es cuando la situación del obrero pobre, es decir, de la gran masa de la población, se revela como más feliz y confortable. La situación de esos obreros dura en el estado estacionario y miserable en el decadente. Smith también hace algunas diferencias sobre las consecuencias que tienen el nivel salarial, ¿no? Dice, bueno, salarios altos tienden a ser más productivos porque el obrero bien pago es más activo, diligente, expeditivo. El hambre no produce laboriosidad, dice, produce enfermedad. También se pone a discutir acá por momentos con esa idea de que si se le paga más, la persona tiende a ser más vaga. Discute esa idea y él cree que salarios altos tienden a ser más productivos. Después también dice que salarios altos tiende a tener más población. Los salarios mejores permiten criar más hijos. El mercado de trabajo regula la población como cualquier otro mercancía, vamos a decir. Y después hay algunos comentarios sobre la diferencia entre el trabajo libre y el esclavo. Esto aparece después también en la economía política de los autores posteriores, hasta mediados del siglo XIX, donde Smith lo que reconoce es que el trabajador libre es más barato que el esclavo, porque el hombre libre tiene que administrar su propia subsistencia y lo tiene que decidir él y lo tiene que hacer con mayor frugalidad. Pero lo que de alguna manera Smith plantea es que el trabajo libre es más económico que el esclavo, a la larga, ¿no? Obviamente hay que pagar un salario, al esclavo no hay que pagarle un salario, pero que hay que pagarle la manutención y eso genera que en definitiva sea más económico el trabajador libre y de alguna manera también lo que se podría destilar de esos párrafos es que la progresión de haber pasado un trabajo esclavo a un trabajo libre es que en definitiva se produce con mayor productividad bajo el sistema de trabajo libre. Y algunas reflexiones obviamente finales sobre lo que va a ir desarrollando en el capítulo donde dice, bueno, ninguna sociedad puede ser floreciente si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables, ¿no? Es alguna reflexión, parece obvia, pero que figura acá después de hacer todo este análisis sobre si los niveles salariales necesarios de la sociedad. Como resumen de este capítulo, la idea es que el salario es así como un espejo de la sociedad, ¿no? El salario surge de la distribución del producto entre trabajo, renta y beneficio. Es la porción que se apropian los trabajadores del producto de su trabajo. La negociación salarial es estructuralmente desigual para Smith. Los patrones parten con alguna ventaja legal, económica y desde el punto de vista de que se pueden asociar más fácilmente que los trabajadores. Y después hay toda una idea de que el mercado laboral regula los salarios. Cuando la economía crece, los salarios tienden a crecer porque hay más demanda y la oferta no crece tan rápidamente. Y hace toda esta diferenciación de los tres estados de las sociedades, progresivo, estacionario y decadente, y eso va a determinar la suerte del trabajador. El bienestar de la mayoría de los trabajadores y de las sociedades no es opuesta al interés general, es condición, y esto que leíamos al final, que para que una sociedad sea feliz en su conjunto, si se quiere, eh, los salarios no sean miserables y las condiciones de vida de los trabajadores
no sean miserables. La realidad es que, insisto, con algo que mencionaba antes, este capítulo puede ser, a mi entender, leído como con las anteojeras de los debates actuales, y es donde Smith realmente hace los comentarios tal vez más ácidos o críticos de la sociedad que están haciendo en su época, y la realidad es que tiene una actualidad enorme por momentos lo que él está diciendo. Ahora, es muy fácil recortarlo a Smith acá para que abogue a las discusiones ideológicas de la actualidad de un lado o del otro, ¿no? En el sentido que acá aparece un Smith con la camiseta de los trabajadores puesta, y la realidad es que a lo largo de toda su obra, él es muy crítico del rol que cumplen los empresarios, patrones, como le dice. Yo a veces uso la palabra capitalista, aunque Smith no la utiliza en su libro, pero creo que se entiende de qué estamos hablando. Y de alguna manera alguien podría ser es un capítulo polémico. Yo no lo veo polémico, yo creo que Smith está tratando de elaborar un análisis de su sociedad que está viendo en ese momento, y la realidad es que Smith ni escribía ni pensaba para las tribunas. Él trataba de elaborar la ciencia económica como él la veía. Y si tenía que decir algunas cosas que podían disgustar a unos o a otros, no creo que se lo haya guardado, al menos no en este tema, así como fue muy cuidadoso con ciertas cuestiones que él pensaba y decía sobre la religión, ¿no? Esto está más discutido en la bibliografía de su época. Así que eso ha sido todo por este capítulo, y nos encontraremos en un próximo video de Economía Ruda y Primitiva. Muchas gracias.